No, gracias. ¿Qué es esto? Es un detector de CO2 para que tenemos que usar. ¡Órale! Entonces, aléjenlo del más flatulento del cuarto, porque si no, no va a empezar a... Ok, entonces, ¿qué empieza a suceder? Nosotros necesitamos tener esa curva de aprendizaje, jóvenes. Así de básico es. Ustedes eventualmente en unos cuantos semanas, meses o probablemente un año, 2 años ya van a estar haciendo cosas quirúrgicas. ¿Okay? La primera cosa quirúrgica que empiezan a aprender a hacer es suturar. ¿Sale? Y desgraciadamente, y ahí es donde se les enseña mal a suturar. Es como comer. Tienen que aprender a comer, ¿a poco no? O nacieron con un tenedor y un cuchillo en la mano. Pues no, se les enseñó. Y al principio lo soltaban y comían con las manos, ¿cierto o no? Sí. Ok, pues los cirujanos somos más o menos parecidos. Sin embargo, hay quienes se quedan comiendo con las manos toda la vida. Así estén en la reunión más elegante del mundo, comen con las manos. ¿Por qué? Porque nunca se les quitó esa pinche maña. Y porque nadie les pegó lo suficientemente fuerte como para que aprendieran que no coman con las manos. ¿Ok? Entonces, para suturar es igual. Ustedes deberían de llevar un curso profeso para poder aprender a suturar. Porque es todo un arte. Es parte del arte de la medicina. Es lo que nosotros tenemos, que no es ciencia propiamente, sino que se convierte en nuestro arte. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes aprietan de más una piel, ¿qué empieza a suceder en los bordes de la piel? Aparte de que se sobreponen o se traslapan, ¿qué sucede con la piel? Hay tensión. ¿Nunca han visto esas heridas? Ok, ¿nunca han visto esas heridas? Todas son así. La herida quirúrgica, y ven la cicatriz y tiene así. Ah, sí. Sí, bueno. ¿Cierto o no? Sí. Todas son así. Confirmo. ¿Por qué? Porque la tensión que se le aplicó a este tejido a la hora de anudarlo fue demasiado. ¿Por qué? Porque el cirujano tenía mucho chocomil que darle y le estaba apriete y apriete y apriete. Ustedes agarren un clip para el papel y pónganselo en la piel y déjenselo 7 días y verán el tamaño de marca que les va a dejar. Lo mismo pasa con la piel. Entonces, con cosas tan triviales, ustedes tienen que darse cuenta que en realidad es un proceso de aprendizaje el que ustedes necesitan desarrollar, y eso solo es con práctica. Ustedes nunca agarran un cortabujas, nunca agarran una sutura, nunca agarran una pinza de disección, son internistas. O sea, no le hagan al héroe, no traten de hacer cosas quirúrgicas, no van a poder. La cuestión quirúrgica se practica, se practica, se practica, se practica, hasta que se logra la perfección en su técnica. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Sale? Y si ustedes no son lo suficientemente exigentes con ustedes mismos para lograr perfección en lo que están haciendo, aléjense de la cirugía. La cirugía no es para ustedes, porque demanda demasiado, demanda mucho, es muy cansado para los que no les gusta. ¿Ok? Y hay quienes no tienen habilidad. Quienes de ustedes han intentado jugar tenis y nomás no le pegan a una pinche bola, por más que entrenan, pues no están hechos para jugar tenis. Punto. Dedíquense al fútbol, al karate, lo que sea. Pero no están hechos para jugar tenis. Lo mismo sucede aquí. ¿Sale? Entonces sí debería de haber exámenes de habilidades para los aspirantes a cirujanos. Debería de haber. No hay, desgraciadamente, y ya saben, ¿no? El que sale con su mención honorífica a la Facultad de Medicina, órale, mijito, hazte cirujano, vas a ser bien chingón. Y el cuate con 2 manos izquierdas, porque no da una. O sea, simplemente no tiene conectado su hemisferio derecho con la mano izquierda, no los tiene conectados. Entonces es cuando empiezan las atrocidades y las barbaridades. Por eso, jóvenes, les he insistido tanto, la calificación es una sarta de mentiras. La calificación no refleja quién es la persona. ¿Ok? Entonces, ya cálmense, dejen de estarse estresando porque quieren sacar 10 en pediatría. Ya, tranquilo. Respiren hondo y traten de aprender lo que realmente les va a ser útil en su vida, en su carrera como médicos. ¿Sale? Ok, entonces, regresando a este concepto, ya empezamos a tener compresión que mencionaba el doctor como primer principio biomecánico para poder resolver fracturas. Y ya sabemos que la compresión podemos exagerarlo, y no nada más en la compresión, en todos los demás principios biomecánicos puede suceder esto, y entonces ya empezamos a tener falla en la síntesis del hueso. Ahora, ya por último, para que siga el doctor, ¿qué pasa
con este tipo de placas hacia dónde evoluciona. ¿Y qué creen que empieza a pasar? Bien bonito y bien interesante. ¿Un nuevo eje? ¿Un nuevo qué? Movimiento. No, porque desgraciadamente una de las cosas que sucede dentro del cuerpo humano es que cuando empezamos a tener zonas débiles dentro de nuestros sistemas de fijación, ahí es donde falla. Justamente ahí es donde falla. Entonces, si ustedes una placa de estas la fraccionan, ya falló ahí. Ahí va a fallar, segurísimo. Entonces ya no se le agregó más, ya no son articuladas ni nada. Llegó a ver, pero ya mejor. ¿Qué creen que sucede? Porque empezamos a tener un problema que ustedes lo van a ver y que seguramente lo han escuchado en sus casas y con sus tías gordas que vienen de Chihuahua, y es la osteopenia. Empezamos a tener osteopenia en nuestras poblaciones. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no viven 60 años, ya no viven 70. Ahora están viviendo 80, 85, 90 años nuestras abuelas. ¿Y qué empieza a suceder? Pues todo el organismo empieza a vegetar y el hueso no está exento. Y si esa generación, que fueron los que criaron a nuestros padres, no tuvieron medidas preventivas, no tuvieron suplementos alimenticios, no tuvieron régimen de ejercicio, siempre estuvieron así con cuerpecitos de uva, ¿qué pasa? Pues empezamos a tener una población que tiene una calidad de hueso cada vez peor. Y esos son nuestros ancianos hoy en día. Tenemos una población muy grande de pacientes que tienen osteopenia y que están al borde de la osteoporosis. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Porque se siguen cayendo y se siguen fracturando. Fractura número 1, el paciente anciano, la fractura de cadera. ¿Y quién cree que las vemos? Nosotros. Y es una bronca. Métanse una cadera que parece cascarón de huevo. A ver, resuélvanlo. Es una broncota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos resolver? Pensando en el primer principio biomecánico que va a terminar de explicar el doctor, que es la compresión. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O qué se les ocurre que se pueda hacer? Ya está el hámster acá corriendo. Obviamente llevó años de investigación. Ustedes lo van a hacer en televisión. Claro, ¿no? Hablando de implantes. Hablando de implantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es el refuerzo? El refuerzo. Hay La vacuna de COVID. No, fue el término, no puede ser. Antes no había un hasta dónde apretar. Eso Protección. podemos decir como una protección, es decir, hasta aquí es como el límite para... Ok, si existe hoy en día, ¿alguien de ustedes conoce o tiene familiar cercano a un mecánico? Sí. Ok, No, güey. ¿ya han visto los zapatos que utilizan para poder en un momento dado darle mantenimiento a los motores y poder cerrar los tornillos a cierta presión que tienen un torquímetro? Ok, entonces lo que medimos es el torque, ¿qué tanto le damos vuelta? Entonces llega un punto en que ese aparato está calibrado y se bota justo cuando lleguen a ese límite máximo de presión, de torque, no de presión, sino de torque. Bueno, sí existen esos desarmadores, sin embargo, no son de uso cotidiano. Se utilizan en ciertos implantes para no dañarlos, pero no para el hueso. ¿Por qué creen? Porque la consistencia del hueso varía. Exactamente. Porque podemos tener un hueso de un joven de 20 años, que es muy bueno en teoría, y podemos tener un hueso de un anciano de 80, que es muy malo en teoría. Entonces no le vamos a poder aplicar los 20 newtons al joven igual que los 20 newtons al viejito. ¿Me explico? Entonces por eso no se utilizan de manera cotidiana, pero sí se aplican con las placas. ¿En cómo creen que se aplican? Son las bloqueadas, ¿no? Son las famosísimas placas bloqueadas, efectivamente. Que en realidad no es el nombre correcto, bloqueados. El nombre correcto es de estabilidad angular. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la estabilidad angular? ¿Qué empieza a suceder? ¿Cómo me estoy involucrando yo ahora con este principio que dijo su compañero y la resolución de una fractura? Es que como mencionó usted, como está diciendo por esos desarrolladores que estaban mencionando, pues solo llega a un cierto límite, igual en la placa, o sea, No pasa más. Pues, o sea, llega tal cual, pues se bloquea con la placa, o sea, como tal, queda tal cual, así no le permite tener una mayor tracción.
Es que no se contacta con el hueso, ¿no? No tiene cierta distancia entre el hueso y la placa. ¿Dónde escuchó el término de la estabilidad del trabajo? A lo mejor ahí es donde está el problema. ¿Cómo es que salió con esa idea? ¿De dónde la sacó? De lo de La estabilidad angular. lo de cómo en cuanto a cuando se bloquea. Las bloqueadas. Pues es que se supone que cuando la placa ya viene como tal con, por ejemplo, pues como esas que vienen con una, que son como dos, no, o sea, como mencionó que es ovalada, pero pues una viene con su rosca y la otra viene con, o sea, sin nada, ¿no? Entonces se supone que cuando entra el tornillo, como ustedes estaban mencionando, pues al momento en el que pasa la cabeza del tornillo, esta nada más va a quedar de acuerdo a la placa y va a ser como una unidad fija únicamente. Sí, vuelvo a la pregunta. ¿De dónde obtuvo ese concepto? Ay, pues es que estuve leyendo ya varios textos. Ok, justo de eso se tratan las clases. De que ustedes lean, porque yo ya detecté dónde está su error de concepto de la estabilidad angular. ¿Ok? Y ahorita se lo aclaramos y va a decir, ay cabrón, no lo había visto de esa manera. Pues no, porque lo tiene un poquito equivocado. Ok, ¿qué es la estabilidad angular? Ustedes cuando tienen este tipo de placas, que son placas con orificios ovalados, o que antes eran, estos ya no se usan, que eran orificios redondos, ustedes tienen aquí un orificio que si ustedes hicieran un corte a esta placa, ¿qué es lo que verían? ¿Verían esto? Más o menos así. ¿Sale? ¿Por qué es este orificio así? Porque los tornillos, que ahorita su compañero va a empezar a hablar de las características mecánicas y físicas de los tornillos, son más o menos así. ¿Sale? Entonces, esta forma que ustedes tienen en la base del tornillo es esta misma forma de aquí. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ustedes ponen una superficie lisa como esta dentro de un receptáculo liso como este y van a poder tener movilidad de este tornillo. El tornillo puede acomodarse hacia acá, puede acomodarse directo, puede acomodarse hacia acá, o en el sentido longitudinal de la placa, ¿cierto o no? Bueno, ¿cómo es que trabaja aquí? Cuando ustedes colocan este implante sobre esto, la ventaja que fue lo primero que se descubrió, el primer concepto de compresión que dijeron, wow, ya resolvimos un chorro de pacientes, y sí fue así, es que yo pongo este orificio y yo pongo mi tornillo lo más pegado hacia la orilla posible, y al momento en que yo empiezo a apretar este tornillo, que esta cabeza empieza a bajar, ¿qué sucede? Pues yo muevo el hueso y lo empiezo a recorrer para allá porque la placa se empieza a recorrer para acá. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque este borde del tornillo va a reclamar su espacio adentro del orificio. Y ese concepto es el de compresión interfragmentaria, así se llama. ¿Ok? Lo estamos utilizando con una placa. Ahorita vamos a revisarlo con el hueso solito, pero lo estamos usando con una placa. Ahora, ¿qué pasa con la estabilidad angular? Cuando nosotros tenemos esto, nuestra fuerza y lo que nosotros utilizamos de capacidad del tornillo está realmente aquí. ¿Por qué? Porque va a depender de la rosca que también se ancla con el hueso. Y ahí es donde viene el problema que empezamos a descubrir, que dijimos, puta, pues es que tiene un hueso como de galleta de animalitos. Yo le meto esto y le empiezo a dar, ¿y qué sucede? Que la rosca empieza a llevarse el hueso. Se lo lleva. Entonces el tornillo no deja de dar vueltas, 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 vueltas en su lugar, pero ahora ya hizo un orificio del doble del tamaño. ¿Y a poco lo voy a dejar así guango? Ya dijimos que todo lo que queda con cierta movilidad va a fallar. Entonces ese tornillo no me va a servir ahí. Y son los pacientes ancianos o con mala calidad de hueso. ¿Cómo lo resolvimos? Okay.
Ahora lo que se va a hacer, o lo que se hizo, y en muchos implantes existe, es que ahora a esta placa, en lugar de ser lisa, lo que vamos a hacer es que lo vamos a bien. Lo vamos a roscar. Y ahora, además, esta parte de abajo, nada más va lo de arriba. Esta va lisa. Hay diferentes diseños, pero así va. Y el tornillo, como tal, ahora tiene una cabeza roscada y un cuerpo roscado. Que también puede haber cabezas roscadas con cuerpos lisos, que los llamamos pernos, ya no los llamamos tornillos. Este es un tornillo porque tiene rosca todo a lo largo y esto es un perno. ¿Qué pasa? Yo meto esto en esta placa y tiene una estabilidad angular. ¿Por qué? Porque ya no me está dependiendo de esto nada más, sino que ahora me está empezando a depender de esto, que tiene que ver la interfase del tornillo con la placa, que ya es metal-metal. Y ahí yo tengo más seguridad de que me va a fallar menos. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque ahora ya está empezando a depender de la placa con tornillo y de la calidad de mi metal. Si yo tengo un metal muy bueno, como un titanio, grado médico, que yo puedo darle con suficiente, aquí es cuando sí entra el torque, el torquímetro, porque yo necesito darle lo suficiente para que quede bien fijo, pero no pasarme, porque si no, destruyo la rosca. Y acuérdense que los ortopedistas somos los minotauros, así, mitad hombre, mitad animal, y le vamos a dar duro. Entonces es mejor que el ortopedista de repente se está crack, 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 ya no está apretando, porque ya el tornillo quedó a su máximo, a que le siga dando y lo rompa. ¿Me explico? Entonces, este concepto, doctora, es el de estabilidad angular, y eso es lo que usted había leído. Y qué bueno que lo leyó, porque ahora ya está empezando a entender que ya no va a depender necesariamente de la calidad del hueso. Ahora yo puedo empezar a confiar en la calidad de mi implante para que esto pueda funcionar. Y así sucesivamente empieza a haber un chorro de desarrollos en esta área, que es la biomédica. Todavía están a tiempo de cambiarse, la facultad está aquí arriba en la universidad, para que ustedes entiendan que en realidad el desarrollo tecnológico dentro de la ortopedia es impresionante, enorme. Imagínense cuánto se le invierte y cuánto deja esta tecnología. ¿Sale? Porque además son importadas las placas, no son nacionales. ¿Qué pasó? Entonces, este tipo de placas se podrían usar en pacientes con cierto grado de osteoporosis. Claro, de hecho son las principales indicaciones. ¿Y qué creen? ¿Cuáles son las dos fracturas más frecuentes en el paciente con déficit óseo? La cadera ahí. No, la cadera y el por eso está aquí su servidor, la fractura de muñeca. Y la fractura de muñeca es una belleza, pero así es una delicia operar con esto. ¿Sale? ¿Ubican el gimnasio de ahí de Palmira? Sí. ¿Donde ponen las gordas a correr en la calle? Sí. Okay. Hace la semana, ayer que fue miércoles, no, antier, miércoles, cumplió 10 semanas de que le operé una fractura a la dueña de una fractura de muñeca. 10 semanas. La señora ya hace todo con sus manos, a 10 semanas. Está feliz de la vida. Obviamente, no le duele, no tiene deformidad, no tiene nada, tiene la fuerza, tiene 20 kilos de fuerza en cada mano, está perfecta. Una sola línea, no se le nota. Y le puse una placa de estabilidad angular, de estas. Ajá. Entonces, para que se den más o menos una idea de qué es lo que podemos hacer con eso. Sale, paso. Entonces, ¿qué sigue ahora con...? Ya te pirateé la compresión. ¿Qué sigue? No, está bien, hasta el gimnasio, creo. Pues, ¿alguien alguna duda? ¿Nadie? Yo sí, doctor, es que entonces lo de longitud de trabajo, usted no lo utiliza, que yo vi muchos de que, o sea, era la distancia de tornillo y depende de la fractura, Claro. todo eso, pero... Sí, claro, todo eso se utiliza, ya está establecido. Ya sabemos cuál es la longitud entre un tornillo y el otro en las placas. Todas las placas ya tienen un estudio previo, no son así de que se me ocurrió ahora una con 9 orificios, no.
todos lo tienen para poder resolver cada problema particular. Sí, sí, sí. También se sabe la cantidad de, cada vez que atraviesa un tornillo una cortical, la contamos. Entonces, también sabemos si es húmero, si es cúbito, si es radio, si es fémur, si es tibia, cuántas corticales debemos de tomar mínimo para que mecánicamente esta fractura pueda en un momento dado resolverse. Eso ya es del libro. O sea, ya sé que acá arriba son 8, ya sé que acá arriba son 2, acá abajo son 12, ya así me la llevo, ¿sale? Entonces, esos conceptos ya están establecidos, les enseñamos a los R1, eso es lo que les exigimos cada vez que vamos a entrar a una cirugía. A ver, cabrón, vas a operar el húmero, ajá, ¿y cuántas corticales vas a agarrar? Arriba y abajo. A ver, y si tienes un trazo espiroideo, ¿de dónde empiezas a contar? Entonces, ¿de qué tamaño es tu placa? ¿6, 7, 8, 10 orificios? ¿Qué onda? ¿Vas a usar estabilidad angular o no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, eso existe. Y sí está, pero no es algo que tú puedas decir, es que ahora le voy a modificar y quiero una placa que tenga 2 centímetros entre orificio y orificio. No hay. Ya todos son así de serie, ¿vale? Ah, la diferencia, qué bueno que lo mencionas. Este es el perno y este es el tornillo, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con el tornillo? El tornillo tiene la capacidad de poder anclarse al hueso, ¿sale? Entonces, si yo tengo un hueso más, menos, que digo, oh, no está ni tan, ni muy, yo puedo ponerle un tornillo y empezar a jalar mi fragmentito de hueso hacia la placa. Cuando llega al punto máximo, ahora el tornillo entra a la placa y termina fijando ese hueso en su lugar. Okay. ¿Qué pasa con el perno? El perno es un concepto bien interesante, yo lo sigo utilizando, nada más que hay casos muy específicos. El perno me va a funcionar en un hueso en el cual ya no tengo capacidad de poderlo agarrar con la rosca, porque es un hueso muy frágil o muy delgado, como por ejemplo el hueso que está justo debajo de la superficie articular del radio. Estos los utilizamos muchísimo en muñeca. ¿Qué pasa ahí entonces? Bueno, cuando yo meto este tornillo acá, lo que va a suceder es que tengo esta saliente ósea, esta saliente metálica aquí, que ya no va a ser rosca, ahora tengo una saliente metálica, y esta no está agarrando el hueso, pero no le está permitiendo moverse para acá, ni moverse para acá, mejor dicho, para acá, ni para acá. ¿Por qué? Porque está fija la placa. Entonces, nosotros estos, en el término, en el mundo de la cirugía de mano, les llamamos repisas. Entonces tenemos una repisa, o sea, tenemos una placa larga que está agarrando la muñeca, con su inclinación a la punta. Tengo tornillo aquí, agarrando corticales, tornillo aquí, agarrando corticales, tiene que ser con al menos 6 corticales. Y luego acá arriba, como tengo la superficie articular del radio, y está hecha pinole, la fractura aquí, y no me logra sostener un tornillo, entonces lo que yo hago es que le pongo un perno, y este perno está liso, y me sostiene el hueso en su lugar. ¿Por qué? Porque la fuerza de movilidad que yo voy a tener va a ser del carpo hacia la zona metafisial distal del radio. Entonces, resuelvo una situación de poner un hueso en su lugar. Si tú me dijeras, bueno, es que este hueso se puede ir para atrás. Sí, sí es cierto, se puede ir para atrás, por eso lo bloqueo. Por eso puedo utilizar a un lado un tornillo con rosca pequeño. Entonces ya lo mantengo en su lugar y lo soporto. Para eso funcionan los perros. Y son muy padres, también. Así que hay que saberlos poner. Y valen el doble que el tornillo. Hay que saber a dónde ir ya. Sale, pasa. Él se va a ir a la mecánica. Vale, entonces seguimos. Compresión. ¿Algo más de compresión? Pues no, nada más, ya. Esa más es como. Son 6. Eran los 5, pero son 6. Sí, pues bueno, ahí están los 5 principios básicos ya. Para que los anoten. Presentación, protección y ya. La otra, bueno, esto ya también lo dio un doc. Ahí está, mira, mi padre. ¿Gusta que lo explique? Sí. No sé, ¿tienes alguna duda? No, yo no. Es que está muy largo, el tema. Sí, No, es que sí, la verdad es que sí. O sea, bueno, a ver.
yo digo también por los tiempos, pero bueno, pues ya nos dijo de que es para reducir espacios y para también, bueno, ahí está el objetivo, ¿no? Estabilizar. Entonces, bueno, vamos a tener dos tipos, la transversal y la axial. La transversal a mí se me hizo muy interesante. Creo que de hecho, Iván fue el que dijo de los ejes. La transversal, de hecho, de lo que se trata, si ustedes agarran, aquí estamos, por ejemplo, viendo la diáfisis de algún hueso, ¿no? Entonces, estamos aquí con un trazo oblicuo. Entonces, justamente, de hecho, me acordé de cuando dijo el doctor de los vectores. Los vectores representan fuerza, ¿no? Entonces, un vector que va hacia allá, perdón, una fuerza que va hacia allá se va a representar mediante un vector. Entonces, aquí, pues, estas líneas que están aquí, precisamente representan fuerzas, representan vectores. Esos vectores, esas fuerzas, pues imagínense que aquí está la inserción de un músculo. Entonces, ese músculo, al contraerse, pues va a ejercer una cierta fuerza, un cierto vector, una cierta presión que va a querer desfasar, ¿no? No sé si me entiendo, o sea, querer jalar esto, y entonces ahí es cuando va a estar la bronca de la fractura. Entonces ahí es justamente donde entra la situación de la compresión transversal, que justamente se trata de introducir el implante o el tornillo en un eje perpendicular a haciendo una X, así de fácil. Aquí está una línea y aquí está la otra, ¿no? Entonces nosotros introducimos el tornillo en una X en esto, y pues a la hora de que esto quiere bajar, pues ya va a estar estancado, ¿no? No va a poder bajar. Y bueno, ya es un poco más, pero al final de cuentas, por lo que entendí, por lo que se llama transversal, porque si ustedes están ahí, pues yo digo, bueno, no tiene nada de transversal. Se supone de que, no sé si esté mal, pero tenemos los vectores, ¿no? Entonces tenemos que están aquí el vector yendo hacia allá, ¿no? Yendo hacia abajo. Aquí está el otro vector. Y los otros vectores, que son, por ejemplo, en este caso los de la... no, perdón, esos serían los del tornillo, ¿no? Entonces los del tornillo van para acá, y esos serían los del músculo, ¿no? O sea, los del hueso que se quiere, los del vector. Entonces, es el vector que se quiere desfasar del hueso y el vector del tornillo. Entonces, por lo que entiendo, que está aquí entra como una estabilidad, como no se mueve, esto que está aquí justamente es como la estabilidad que se genera nosotros al introducir el tornillo, y por esta línea precisamente, que es como la estabilidad que se genera, es que se llama transversal. No sé si está viendo. En general, sí. ¿Sí? Ok. Y eso está muy interesante también. De esto, bueno, cruzamos el trazo, ¿no? El foco de la fractura, pero sí nos especifican en la referencia que consulté que el tornillo tiene que cruzar tanto el trazo como el plano de la fractura. ¿A qué voy con esto? Pues imagínense que aquí está la diáfisis del hueso, ¿no? Entonces, si nosotros cruzamos con una hoja de papel, pues así está esto, ¿no? Entonces, cruzamos con una hoja de papel, esto sería como el trazo oblicuo, ¿no? O sea, aquí está la diáfisis, y esto sería como el trazo de la fractura, ¿no? Entonces, esto sería el trazo, pero esto que cruza justamente, pues es una línea de papel, digamos, como una línea o un plano que está cruzando. Entonces, lo que tiene que hacer el tornillo justamente es cruzar tanto el trazo como el plano, o sea, cruzar la hoja. No sé si me deben entender. Sí. Va. Los dos lados. Simón. Y bueno, ya la axial, que la axial va a ser, bueno, pues en sentido longitudinal, y esto se va a dar en trazos, la aplicación de esto va a ser tanto en trazos transversos, y el límite que yo encontré es de que la inclinación no debe de pasar de 30 grados, y esto pues lo voy a hablar un poco más a detalle de mi compañera Lindsay y Arroyo, creo. ¿Quién usted, doctora? Ajá, que bueno, pues esto se aplica, a final de cuentas acá, con la placa, fijador externo y clavo medular, sí, es eso. Ya. Bueno, las modalidades de compresión, no fue, creo que de lo que habló justamente, la modalidad de compresión, tanto la estática como la dinámica. La estática, pues es en la que no hay un movimiento significativo, no pasa de las 5 micras de movimiento, y en la dinámica es donde sí hay ya se genera una consolidación secundaria, vaya, ya hay fallo, ¿no? Se puede decir. Bueno, el de protección, Pero antes, sí. ¿va a decir algo acerca de lo de compresión? Pues es que más adelante. Es que, aparte, por eso digo
que es un... que prefiero irme rápido porque todavía falta mucho. Sí, ahorita. Sí, no, esto es, se lleva unos 4 años en entender esto. O sea, no es así que lo vamos a ver hoy todo. Por eso quiero que lo entiendan bien, porque si no, es cuando empiezan ustedes a confundirse y crear fantasmas en su mente cuando empiezan a ver cosas raras en el hospital. Por eso no se las explican. Entonces, acerca de compresión todavía faltan 2 cosas muy importantes antes de entrar en otro término que es la protección, en otro principio. Entonces, de compresión, ¿no? Pues ¿Nadie sí, lo va a dar? como ¿Lo que tal. falta? Bueno, es A que ver. como tal nosotros vamos a hablar de los materiales y pues yo aparte puse un ejemplo, 2 ejemplos en cuanto a la compresión, pero pues lo voy a dar más adelante. En cuanto ¿Qué a son? tornillos. Que estaba, bueno es lo que mencioné ahorita, pero es que ya lo mencioné, pero no. Ok, ¿por fin lo va a dar usted o lo va a dar? Es que me tocaba todo esto tema de biomecánica y ya nosotros como tal nada más el puro material, pero pues sí puse unos ejemplos. Pero no sé qué quieran específico, ¿no? Sí, es Quiero que completemos lo que es compresión, todavía no está completo. ¿Cuáles son los dos? Ajá, los dos. Ustedes. O sea, no sé si es lo que se refiere, que pues obviamente todo hueso tiene ciertas fuerzas que se le ejercen, ¿no? La que es la axial, la que es anteroposterior, la medio lateral y la de rotación. ¿No? Entonces, a todas esas fuerzas se debe oponer una rigidez para que, en caso de los implantes, no es el punto de establecer una rigidez y ya depende cuál sea el que se usa, ¿no? Esos son los conceptos, o sea, lo de rotación, ¿es lo que...? No, ¿No? Sí, no. tiene que ver todavía con compresión. Ay, Dios. Es que si me da una pista. Es que era mucho, ¿verdad? O sea, sí lo veí, pero pues Sí, es mucho, claro. Si ustedes se ponen a revisar la bibliografía de Müller, por ejemplo, es un tratado clásico de osteosíntesis, ahí viene todo. Y vienen los estudios y todo, de dónde se originó, bla, 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 bla. Vienen los estudios ahí mecánicos muy interesantes con luz y chorro de cosas. Ok, una de las cosas que hace falta, que es importantísimo que ustedes entiendan desde ahorita, es, y no se trata de que ustedes se vuelvan ortopedistas, ¿ok? De lo que se trata es de que ustedes se vuelvan médicos generales que tienen conocimientos de ortopedia, que es diferente, ¿va? Porque ustedes difícilmente ni siquiera van a estar poniendo yesos de tratamiento, ni siquiera. Los van a poner bajo supervisión de alguien o indicación de alguien que se va a hacer responsable del tratamiento de ese niño o de ese paciente. Ustedes no, ¿ok? Lo siento, necesitan ser ortopedistas para poderlo hacer, si no, no se les permite, porque van a hacer tonterías, ¿verdad? Pero lo que quiero es que ustedes en un momento dado entiendan por qué se hace una cosa, por qué se hace otra. Es triste verlos en quirófano tratando de ayudar a una cirugía ortopédica y no tener la más remota idea de lo que estamos haciendo. Se nos quedan viendo así como que, pásame el taladro. Y se quedan así como que, ¿y por qué usa una broca 2.7 y luego usa una 3.2? ¿Y por qué usa una 3.5? ¿Y por qué usa una 4.0? ¿Dónde? Pero es que tiene que ver aquí en el principio de compresión. Acuérdense que ustedes aquí lo que tienen que entender es que nuestros focos de fractura y nuestros implantes lo que van a hacer es comprimir y apretar una cosa con la otra, ¿vale? Entonces, sí hay que borrarlo todo. Ajá, bueno, que si no, que si quieren tomar un foto. Oye, calma, director, pues ahora lo quería espantar. Bórralo, Rápido, técnico y místico. Es que le ves una foto. ponerles a ver si antes se corta la atención, a ver qué están poniendo de Así fue. Por eso es tan importante desde ahorita, porque la compresión, el concepto de compresión biomecánica no solamente va a aplicar en la placa, va a aplicar en todos los demás conceptos, en todos los demás principios. Entonces, si no entendemos lo que es la compresión bien, todos los demás, ustedes empiezan a hablar de tutores externos o tutores internos, empiezan a hablar de principios de tirancia, etcétera, 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 no van a lograr entenderlo porque van a pensar que es un tipo de compresión allá diferente al tipo de compresión que se está llevando con las placas y con los tornillos. Entonces, uno de los conceptos que les está haciendo falta y que hay que mencionar es el interfragmentario. La compresión interfragmentaria
¿En qué consiste o cómo se aplica? Ok, vamos a utilizar todos los tornillos, ¿sale? Que eso era lo que la doctora estaba toda angustiada tratando de encontrar tornillos que pudieran parecer los ortopédicos. ¿Qué hacemos con un tornillo? Un tornillo, ustedes saben que tiene regularmente una superficie que es en la cabeza que lisa y tiene una rosca, ¿de acuerdo? ¿Cierto o no? Sí. Ok. Hay varios segmentos del tornillo que son muy importantes para nosotros. Uno de ellos tiene que ver con este borde, que es la cabeza propiamente del tornillo. ¿Qué pasa con ese borde? Bueno, cuando ustedes llegan a la superficie del hueso y comienzan a apretar, esta superficie va a descansar sobre el hueso. Entonces, en la tornillería clásica, ortopédica, clásica, existía una herramienta, existe todavía, que es un filo que tiene una puntita roma. Y estas hojas, que son como una hélice, tienen filo. Entonces, lo que yo hago con esto es que el hueso, que le hice un orificio para que pueda entrar esto, yo pongo esta pieza y le hago una muesca, que es un avellanado, para que esta superficie descanse perfectamente bien sobre este hueso, para que la fuerza que me está aplicando se distribuya. Ajá. Entonces me dio mucha risa cuando empezaba a decir, es que las golillas. ¿Alguien sabe lo que es una golilla? No. Uy, lo dijeron la clase pasada. A ver quién lo dijo. ¿Qué es una golilla? Pero no traes ¿Qué es una golilla? Golilla. Golilla. Es que me dio mucha risa porque estaban explicando y estaban empezando a hablar acerca de esto y alguien mencionó el uso de golillas en ortopedia. Y tenía 30 años que no oía que alguien dijera eso. Entonces dicen las cosas nomás por repetir. No. Ok, las golillas originales son esos. Adorno de tela blanca. Ajá, fue una moda, en realidad era un adorno que se utilizaban en el cuello y que ahora lo utilizan los payasos. Esta es una golilla. ¿Okay? Entonces sí, se acuerdan de las fotografías, los retratos, las pinturas del siglo XV, en el cual aparecían con un collar. Bueno, esa es una golilla, ¿ok? Si nosotros traducimos al área médica o al área coloquial, una golilla es una arandela, una rondana. Es algo que va alrededor de, ¿ok? Entonces, antes se utilizaban arandelas, ese es el nombre correcto en medicina, para poder ampliar esta superficie de contacto y poder distribuir la fuerza uniformemente sobre el hueso. ¿Y qué creen que empezó a pasar? ¿Qué creen que empezó a pasar? Es lo que tú habías dicho, empiezan a fallar porque estos son los puntos débiles, porque se está moviendo. Por eso no se utilizan ya. Por lo que dice la dispersión de fuerza, ¿no? Como se dispersa, entonces empieza a irse de otro lado la fuerza donde no debería de irse. No, empieza a fallar porque en realidad este metal con este no están fijos. O sea, no se expande ese pedazo. Sí se expande, pero llega un momento en el cual la fuerza que está ejerciendo este tornillo sobre el hueso empieza a neutralizarse, porque el hueso ya empieza a recuperar su función y empezamos a tener una interfase entre metales. ¿Y qué pasa con esa interfase? Eso lo deben de saber ustedes, que van a explicar acerca de todo lo que tiene que ver con implantes. ¿Qué pasa? Cuando ustedes empiezan a rozar un metal con otro metal, ya se acabó la clase, ¿no? Se supone que cuando suena tendríamos que salirnos, pero no sé si es por eso porque no tiene. No respiren, chavos. Ah, bueno. ¿Qué empieza a pasar? Fricción. Empieza a haber un micromovimiento. ¿Y qué sucede? Empieza a fallar. Ok, ese fenómeno que ustedes lo van a... Muchos ortopedistas se los van a vender a ustedes como un rechazo al material, que es una mamada. Se llama metalosis. Por el choque entre los dos metales. Exactamente. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a rozar un metal con otro metal y ¿qué creen? Se empiezan a liberar iones ahí alrededor.
Por la... ¿Y qué creen? Nuestro cuerpo es sensible a esos iones. Y empieza a haber una reacción. Ajá. Pero no es porque haya una alergia al metal, es porque se está empezando a aflojar y empieza a haber una metalosis. Porque hay una interfaz entre metal y metal. ¿Sale? Porque también más adelante vamos a hablar de las supuestas rechazos al material, que esa es una jalada. No existe tal cosa. O sea, hay uno en no sé cuántos cientos de miles de millones de pacientes que hacen una alergia a los metales o a los implantes, pero es rarísimo. Entonces, eso es la metalosis. Por eso, esto se dejó de utilizar las golillas, se dejaron de utilizar las arandelas y se empezó a desarrollar este tipo de instrumentos para poder hacer un pequeño socavón en el hueso y poder distribuir las fuerzas de la cabeza sobre el hueso. ¿Para qué? Si no lo distribuimos, ¿qué le pasa? Dijimos que se empieza a ver lisis, ¿no? No. ¿Qué pasa? Si la fuerza se aplica en un solo punto, puede que haya... Le están dando y le están dando y le están dando. ¿Qué empieza a Lo que suceder? pasa pues la curva. No dijimos que Empieza a se romperse, se empieza a romper el hueso alrededor y ustedes tienen el riesgo de fracturar ese hueso más todavía. Entonces, eso empieza a suceder. Ustedes empiezan a concentrar la fuerza alrededor de la cabeza del tornillo, justo donde está entrando en el hueso, y ahora lo empiezan a romper. Y no saben ustedes la sensación que es estar operando en ver un tornillo entrar y ver que se rompa el hueso. Porque si de por sí está complicada y yo le estoy dando todavía más con el tornillo y lo estoy rompiendo más, pues me estoy ahorcando Como solito. cuando, no, sería lo equivalente a cuando se barre, ¿no? Que sigues apretando el pie. No, porque aquí se rompe el hueso. No, es como cuando... Sería como cuando se trata de atornillar una madera, ¿no? Que si le aplicas mucha presión se empieza a partir. Así es. Entonces, de ahí viene otro concepto muy interesante. Entonces, cuando ustedes están hablando de compresiones interfragmentarias, tienen que tomar en cuenta eso. ¿Cómo voy a distribuir yo la fuerza de ese tornillo sobre el hueso? Eso es crucial. Ese es de primer año de ortopedia. Y si ustedes no lo entienden, pues obviamente cuando vean poner un tornillo dicen, uy, este es mago. No, casi con puras burradas. ¿Por qué? Porque no está aplicando los principios como debe de ser. Y ya ven al paciente en consulta y ven la evolución y dicen, con razón le está yendo mal. Puchi. Con razón ese tornillo ya aflojó. Puchi. Porque el doctor le apretó de más y no le puso el machuelo y se le fue la rosca. Y pues sí. Entonces, por ejemplo, con las placas sí se bloqueaba. Entonces ya no hay como un apretar de más porque la misma placa te... Sí, claro, porque se distribuye sobre el orificio de la Y en placa. esos que ya no tienes esa placa que te diga hasta aquí, Así ahí es. nada más es aplantearle, o bueno, no ver el estudio. pues. Ahí es donde se aprende a hacerlo. Y por eso necesitábamos aclarar esto, porque aquí ya no estamos hablando de placa, estamos hablando del puro tornillo. Entonces, ¿pueden ustedes hacer una osteosíntesis en una fractura con puros tornillos? Pregunta. ¿O a chaleco siempre tiene que ir una placa? No sé si se podría, no sé nada. Claro que se puede. Depende de la configuración de su fractura. Por eso tienen que entender, desde que ustedes ven una radiografía, cómo la valoran, tienen que mentalizarse en 3 dimensiones cómo es esa fractura, cómo se puede comportar esa fractura y cómo voy a neutralizar todas esas fuerzas. ¿Ok? En muchas ocasiones utilizamos placas, sí, pero no en todas. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa empieza a suceder con la evolución de los tornillos? Ya hablamos de la cabeza. ¿Qué más empieza a suceder? El roscado. ¿Los qué? El roscado. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver el roscado? ¿Por qué me voy? Pues depende, igual para que se vaya a usar el tornillo, si es para complicar o para Ok, presionar. entonces, ahora tenemos ya 2 conceptos más. No todo el hueso es igual, ¿cierto? Entonces tenemos un hueso esponjoso y tenemos un hueso cortical. Cada uno con sus características, ¿cierto? ¿Cuáles son a grandes rasgos? Pues así, simplemente uno está más duro y otro está más No necesariamente. ¿Cuál es la compactación que tiene? La compactación, sí, pero eso es derivado de otra cosa. De las trabéculas. De las trabéculas, de la orientación que tiene cada una de sus trabéculas. Esa es la diferencia principal. Este es un hueso laminar y este no. ¿Ok? Entonces, sabemos que si ustedes lo ven al microscopio, van a ver las células así acomodadas, ¿no? Y los conductos de Havers y los de Volkmann, etcétera, 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 ¿no? Este no. Este lo van a ver con una distribución irregular.
¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes quieren atornillar esto y atornillar esto? Pues no pueden utilizar el mismo implante, ¿verdad? Entonces, por eso vienen ahora los desarrollos, o por eso sucedieron los desarrollos del tipo de tornillo, dependiendo del tipo de hueso que yo voy a utilizar. Mejor que voy a trabajar. Si yo voy a trabajar una fractura diaficiaria de fémur, o diaficiaria de húmero, o voy a trabajar una fractura metafisial distal de radio, ¿me explico? Una fractura de olecrano, una fractura de húmero, de cabeza humeral, ¿cierto? Entonces, ¿qué se les hizo a los tornillos? Pues los tornillos ahora, los de esponjoso, sabemos que tenemos una irregularidad, vamos a necesitar roscas más amplias y vamos a necesitar cuellos en el tornillo. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque lo que queremos realmente es llegar a esta parte del hueso. Esta rosca va a llegar hasta acá. Acá va a quedar la cabeza para poderlo extraer y en un momento dado retirar. Y nuestro cuello va a quedar aquí, comunicando, ¿cierto? Pero cuando tenemos hueso cortical, entonces lo que queremos hacer es llegar a esta cortical y llegar a esta otra cortical. Entonces vamos a tener cabeza aquí, rosca aquí, la continuamos y rosca acá. ¿Sale? Porque obviamente de manera industrial no vale la pena hacer tornillos que tengan un cuellito así, liso aquí, otro cuellito acá y hacerlos así de frente tamaño. No, claro, ya hacen miles de tornillos de la misma medida y con la misma rosca. ¿Sale? Entonces esa es la gran diferencia. Y esto se aplica de manera en la compresión. Entonces ustedes tienen que empezar a entender que la compresión va en muchos sentidos. Va en el sentido longitudinal del hueso, que ustedes lo pueden trabajar con la placa, va en el sentido de la fractura misma. Eso es uno de los conceptos muy importantes, que es el interfragmentario. ¿Sale? ¿Qué más nos falta? Compresión. Ya estuvimos revisando ahora fuerzas, ya revisamos vectores, ya revisamos características del hueso, estructurales, histológicas. ¿Qué nos falta? De resistencia, que va íntimamente relacionado con la densidad del hueso, la calidad del hueso. Ya hablamos de presiones, los torques, que le podemos dar, no le podemos dar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya empezaron a relacionar cómo es que cuando ustedes interpretan una radiografía, sí hay una aplicación y una repercusión en las decisiones que ustedes van a tomar para tratamiento. Ya empezaron a ver que sí existe una relación. Por eso es tan importante valorar las radiografías y valorar al paciente. Nos falta una situación muy importante también, que no está directamente relacionada con la fractura, ni con el hueso, ni con el implante, pero sí con las fuerzas. El tiempo. El tiempo. Ya al final hablaremos de el timing que dicen los gringos para poder operar una fractura. Pero es otra cosa. ¿Qué es? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente? Ya empezó el oficial de tránsito aquí Por eso, pobre. No sé si venía bajando, pero qué panzoco. A ver, entonces, y lo mencionaste hace rato, que tiene que ver con las deformidades que se dan al momento de las fracturas. No es la... Es que había muchos términos y como que no traté de meter todo, pero es que justamente hablando de deformidades, por lo que encontré en las solicitaciones eran las formas o las maneras en las cuales se podría deformar. Ok. No, no es esa. El movimiento que pueda tener. A ver, doctora. Es como el estado previo del cuerpo que sufrió el traumatismo. No, es algo que sí va a intervenir con todo esto que acabamos de hablar, que tiene que ver cómo lo vamos a resolver. ¿Era la preparación del hueso o cómo? El abordar quirúrgico. Sergia, está entre él y ella. ¿La técnica? No. Se sale de Ok, el concepto que todo el mundo pierde de vista, que es impresionante cómo se pierde de vista, en verdad, impresionante, porque lo he visto en gente con muchísimos años de experiencia y desgraciadamente se lo siguen brincando y siguen sin prestarle mayor atención. Y fue lo que había mencionado hace rato su compañero, que son parte de las fuerzas deformantes de una fractura.
Y son todas las inserciones musculares que existen alrededor. ¿Ok? Entonces, ustedes están hablando de fracturas y todo lo que... Cuando se habla de fuerzas de formantes en una estructura ósea, ¿hace alusión a la ley de Wolf o es algo completamente? La ley de Wolf tiene muchísimo que ver, pero con la reparación de esta fractura. Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Entonces, si ustedes ahora a todos estos conceptos que acabamos de revisar le agregan ese factor, el factor muscular alrededor de los huesos o de tejido alrededor de los huesos, llámese tendones, llámese fascias, llámese músculo, llámese tejido celular subcutáneo, lo que sea, ahora tienen una situación todavía más compleja, mucho más compleja, ¿cierto o no? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo nada más cambiar la balata, remacharla, que armar toda la llanta. ¿Me explico? Lo mismo sucede aquí, ¿ok? Cirujano que pierde de vista la situación anatómica del paciente, valió madre, porque no es más que un operador. No es más que un operador y se va a llenar las manos de sangre y listo. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Pues sí, desgraciadamente, como decía su compañero en las clases de secundaria, que los músculos, que los tendones, que las articulaciones, que los ligamentos, etcétera, 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 etcétera. Es una pena que les están dando anatomía en primer año y cuando llegan a cuarto o quinto año, ya se les olvidó. ¿Cierto o no? Sí. O sea, empezamos a hablar de las inserciones del bíceps y empezamos a hablar de las inserciones del pronador cuadrado y empezamos a hablar de un montón de cosas y se quedan así como que, ay cabrón, pues sí, me lo dijeron alguna vez, pero hace 4 años. ¿Por qué? Pues porque realmente no está estructurado de tal manera que ustedes puedan practicar y aprender al mismo tiempo una situación más compleja de medicina con algo básico. No lo relacionan, no lo ven, no tienen las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Y eso, desgraciadamente a muchos de nosotros nos tocó que hasta que ya estás en un proceso de entrenamiento específico para algo así, es cuando empiezas a recordar y dices, ay güey, sí es cierto, ese es el flexor de los dedos, ¿no? No lo había visto hace mucho. ¿Me explico? Ok, y muchas de las escuelas jóvenes, desgraciadamente, no nada más escuelas de medicina, sino escuelas formadoras de profesionales quirúrgicos, no retoman ese aspecto anatómico, muchas. Entonces mucho se aprende conforme yo vi al del grado siguiente hacer las cosas en el quirófano. Entonces por eso tenemos tanto error, por eso tenemos un índice de falla muy alto. ¿Por qué? Pues porque no respetamos tendones, no respetamos nervios, no respetamos arterias, tenemos accidentes con cápsulas, tenemos accidentes con un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque entramos pisoteando las cosas para poder poner un pinche tornillo. Ese sí lo sé poner bien. Pues sí, güey, pero no sabes dónde va el nervio mediano. No sabes dónde va el nervio cubital. ¿Me explico? No sabes dónde va el nervio radial. No sabes dónde está el plexo braquial. ¿Me explico? Entonces, jóvenes, sobre la marcha, no nada más vamos a ir hablando de los conceptos de cómo arreglar un huesito. Me interesa muchísimo que ustedes, como arma principal cuando lleguen a los servicios médicos de cualquier lugar, ya sea su consultorio, ya sea el hospital, ya sea el internado, ya sea donde sea, no se les olvide que necesitan tomar en cuenta todas las cuestiones anatómicas alrededor de una lesión. Todas. ¿Ok? Sí. Porque por mí mejor, entre menos sepan, más llegan complicados y más tranquilamente los puedo operar. Pero no se trata de eso, se trata de que ustedes salgan con la mejor formación posible. ¿Vale? Que es triste ver heridas en la mano, por ejemplo, que a cada rato veo, en la cual el doctor le dijo, no es nada, le voy a dar 3 puntitos, pinches puntos todos cuchos con nylon del 2 o del 3 ceros, y el paciente se seccionó un tendón o se seccionó un nervio, y no se dieron cuenta. ¿En serio? Y eso llega de los servicios de urgencias del IMSS, del ISSSTE, de la Cruz Roja, y del chingo que llegan, el Parrex. Es impresionante. Y no se digan los privados. De privados todavía más. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los médicos que atienden esos servicios básicos en urgencias, ¿qué creen? Son médicos generales generalmente. O sea, yo no voy a hacer guardias, no mamen, yo hice guardias hace 20 años, ya no voy a hacer guardias, jamás en mi vida ya. Yo ya me desvelé todo lo que tenía que desvelarme. Pero yo les pongo una mano, les pongo un dedo, les pongo quirúrgicamente pues.
lo que sea. No tengo ningún problema ni de reconstrucción, ni de cirugía, ni de reimplante, ni de reparación, ni de reconstrucción. Pero yo no voy a estar en las noches ahí sentadito en urgencias, ni madres. Hay que se quede el que no tiene chamba. ¿Y quiénes creen que son? Ustedes, efectivamente. Bienvenidos al mundo de los desempleados jóvenes. Échenle muchas ganas. Porque si no, se va a ir muy mal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Damos trabajo. Seguro. Entonces, ya vieron, doctora, son temas que obviamente tienen muchas ramificaciones, pero sí se tienen que ir mencionando sobre la marcha. ¿Por qué? Porque si no, se pierden totalmente y se quedan concentrados en que la distancia entre tornillo y placa y chalala, cuando en realidad tienen que tomar en cuenta otros factores que son muy, muy importantes para la resolución de la práctica. ¿Vale? Entonces, todavía falta muchísimo de principios biomecánicos, muchísimo. Les repito, es el primer año de ortopedia y en esto se va todo el año para el residente, tiene que aprender. No se trata de que ustedes sean ortopedistas, que sean residentes de ortopedia, pero sí quiero que lleven los conceptos básicos elementales para que se defiendan. No abran la boca, pero se defiendan intelectualmente y puedan saber qué está bien, qué está mal, o puedan interpretar por qué se está haciendo esto, por qué se está haciendo aquello. ¿Vale? ¿Puedes pasar mi estuchera, por favor? El lunes no. Lunes. Gracias. Yo le aviso. ¿Quieres la lista? No.